Dicen que nunca debes acorralar a un león. Es un viejo dicho de guerra. Pero el sargento Michael Landon no lo recordaba cuando decidió incriminar a Harold Paps Carter. Tampoco lo pensó dos veces cuando plantó pruebas en su camioneta. Porque la corrupción hace a los hombres descuidados. Los hace olvidar que algunos viejos soldados nunca pierden los dientes. Y que hay familias que no deben tocarse. Era una mañana tranquila en el diner de May. La luz del sol atravesaba la ventana, iluminando los viejos sillones de cuero con un brillo cálido. Paps, como todos lo conocían, ocupaba su rincón favorito. Desde allí, podía ver tanto la entrada como la cocina. Costumbres que le habían quedado de Vietnam. A sus 72 años, mantenía la espalda recta y la mirada serena de quien había sobrevivido más de una guerra. Sarah, la nueva mesera, temblaba ligeramente mientras le ofrecía café. ¿Más café, señor Carter?, preguntó con timidez. Él sonrió amable. Llámame Paps, cariño. Todos lo hacen. La chica, de apenas 20 años, respiró con alivio. Desde que empezó a trabajar allí, Paps fue siempre amable, con propinas generosas y palabras tranquilizadoras. Se notaba que tenía alma de abuelo. La campanilla de la puerta sonó, y entró el detective Grayson. Sarah se sobresaltó y derramó un poco de café en el suelo. Lo siento, dijo con el rostro rojo de vergüenza, agachándose a limpiar. Paps se inclinó para ayudarla, ignorando el líquido que casi alcanzaba sus zapatos. No pasa nada, tranquila, murmuró. Pero él había notado algo. Sarah no derramó el café por accidente. Fue por miedo. Y ese miedo tenía nombre, Grayson. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, dos hombres sin uniforme abrían la camioneta azul de Paps con eficiencia profesional. Uno vigilaba, el otro trabajaba rápido. Dentro del vehículo, colocaron con cuidado un arma limpia de huellas y exactamente $2,437 en efectivo, el mismo monto robado minutos antes en la licorería de Wilson. Todo parecía improvisado, como si alguien hubiera escondido la evidencia con prisa. El llamado anónimo a la comisaría no tardó. Describía una camioneta sospechosa. Pero Landon ya había tomado las llaves antes de que la operadora terminara de hablar. Es hora de poner a ese viejo en su lugar, murmuró, con una sonrisa torcida. Nadie en la sala protestó. Todos conocían su reputación, pero en ese pueblo, quedarse callado era la única manera de conservar el trabajo. En el diner, Paps recibió un mensaje: se acercan los polis. Algo no huele bien. Lo envió Reggie, un veterano sin techo que dormía cerca del tribunal y con quien Paps compartía comida desde hacía años. El viejo soldado miró a su alrededor. Nada parecía raro, pero sentía esa tensión en el aire. La misma que antecede al combate. Pagó su desayuno, dejó su propina habitual y se levantó. Grayson lo observó irse, inquieto. Lo conocía demasiado bien como para no notar que se estaba preparando para algo. Minutos después, 3 patrullas cerraban la calle. Oficiales armados gritaban órdenes contradictorias. Pax levantó las manos con calma y se arrodilló. Pero Landon no quería calma. Lo empujó al suelo y le colocó las esposas con violencia innecesaria. «Estás arrestado», escupió sin leerle sus derechos. Reggie gritó: «Es un veterano, tiene derechos». Un policía lo golpeó sin piedad. Nadie más dijo nada. En una SUV negra, un hombre observaba. Víctor Zolotov. Sonrió. La trampa está puesta. Todo va según el plan. Si te gusta esta historia, comprueba que estás suscrito al canal y dale a like a este vídeo para que sigamos produciendo más contenido. En el asiento trasero del coche patrulla, Paps permanecía sorprendentemente tranquilo. Sus ojos se movían con precisión quirúrgica, observando cada detalle: números de placas, nombres en los uniformes, miradas evasivas. No estaba asustado. Estaba tomando nota. El entrenamiento militar que le había salvado la vida en la selva, ahora lo mantenía firme en el asfalto. Había algo en el aire. Algo sucio. Algo que no encajaba. Vio al joven oficial Jenkins apartar la mirada. Detectó la duda en los hombros del detective Grayson, que no se acercaba a Landon ni participaba de la escena.
Paps sabía reconocer cuando alguien se debatía entre la conciencia y el miedo. Mientras tanto, en el diner, Sarah lloraba frente a la ventana. La imagen de Paps siendo empujado al suelo activó recuerdos enterrados. En otro pueblo, en otro trabajo, había visto lo mismo. Por eso le temblaban las manos cada vez que un uniforme entraba al local. Eso no está bien, murmuró Mai, la dueña del lugar, mientras la rodeaba con un brazo. Ese hombre viene aquí todos los días desde hace 10 años. Nunca ha causado problemas. Esto huele a podrido. Esa noche, en un cuarto trasero del bar Blue Line, Landon y su equipo celebraban. El humo de los cigarrillos y el olor a whisky barato llenaban el ambiente. «¿Viste cómo intentó mantener la dignidad?», dijo Landon entre risas. «No le servirá de nada donde va». Las risas fueron cortas, tensas. Nadie lo dijo en voz alta, pero algo no se sentía bien. Ni siquiera entre los corruptos. En silencio, el joven oficial Kailna se levantó antes de tiempo y se fue del lugar. Su rostro estaba pálido. En su estómago, el remordimiento comenzaba a crecer como un tumor. Mientras tanto, en la celda, Paps sonreía. Una sonrisa pequeña. Inquietante. Una que hizo que el guardia que lo observaba desde el pasillo sintiera un escalofrío. «Acaban de cometer el peor error de sus vidas», dijo Paps en voz baja. Nadie respondió. Pero las palabras flotaron en el aire, densas como una advertencia. Lejos de allí, en un avión militar sobre el Atlántico, Dante Carter revisaba su equipo. Estaba en medio de una misión cuando recibió la llamada. Una llamada que jamás esperó recibir. Solo 3 personas tenían ese número. Una de ellas era su abuelo. «¿Recuerdas cuando esos chicos te robaron la bicicleta?», dijo Paps por teléfono, usando un tono sereno. Dante no respondió de inmediato. Sabía lo que eso significaba. Era su código. Autoridad corrupta. Peligro inminente. «Estoy en camino», respondió Dante, su voz más fría que el acero. «Aguanta». Colgó. Su comandante se acercó. «No puedes simplemente abandonar la operación», dijo. «Llevamos meses planificando esto». «Misión cancelada». «Es una emergencia familiar». «Me voy». 24 horas, cedió el comandante. «Después de eso, no podré protegerte». Dante ya estaba caminando hacia la salida. No respondió. No lo necesitaba. Mientras tanto, en su coche estacionado fuera de la comisaría, la agente del FBI Eva Monroe escuchaba los canales de la policía. Había estado investigando una red de corrupción que cruzaba estados. Cuando escuchó el nombre de Harold Carter, algo hizo clic. Revisó la base de datos. Decorado veterano de Vietnam. Nieto, Dante Carter. Casi todo su archivo estaba censurado. Lo poco que pudo ver bastó para que se le erizara la piel. «Esto se acaba de poner interesante», murmuró. La lluvia comenzaba a caer cuando Paps fue trasladado a su celda en la comisaría. No opuso resistencia. No gritó. No se defendió. Pero sus ojos no dejaban de moverse. Observaba los patrones. ¿El miedo? Las grietas. Grayson lo miraba desde su escritorio. Algo no encajaba. Él conocía a Paps desde hacía más de 15 años. Compartieron incontables tazas de café en el diner. Charlas sobre familia, sobre guerra, sobre respeto. Ahora lo veía esposado, golpeado, tratado como un criminal. Y su instinto le gritaba que todo era una farsa. Mientras tanto, en una casa sencilla a las afueras de la ciudad, Landon celebraba. Su risa se perdía entre vasos vacíos y compañeros corruptos. Pero en su pecho, algo vibraba, una sensación incómoda. Como si no estuviera tan en control como creía. En su oficina, la agente Monroe trazaba líneas entre cuentas offshore, transacciones dudosas y permisos de construcción. Todo conducía a un nombre, Víctor Zolotov. Empresario ruso-americano. Conexiones profundas. Demasiado limpio para ser real. El abuelo fue solo el anzuelo, murmuró Monroe. El objetivo siempre fue el nieto. Al otro lado del mundo, Dante se preparaba.
abandonó la base militar antes del amanecer. Sabía que ir a su ciudad natal no era solo un rescate. Era una guerra. Una que ya había comenzado. Tenía 34 años, pero el rostro de quien ya había visto máis do que cualquier homem debería ver. A cada mensagem recebida de seus contatos, o quebra-cabeza se completaba, mandados falsos, probas plantadas, conexoes políticas. Alguén mexeu con súa familia, e agora pagaría. En la estación de policía, el joven oficial Nas entró a la sala de evidencias. Temblaba. El arma plantada en la camioneta de Paps estaba allí. Pero algo no coincidía, el número de serie había sido limado hace poco. Todavía había restos de metal. No era evidencia real. Era una trampa. ¿Admirando nuestro trabajo? La voz de Thompson, un oficial veterano, lo sobresaltó. Nas quiso hablar. Decir que no estaba bien. Pero Thompson lo acorraló contra la pared. Tienes una esposa. Un bebé en camino. ¿Seguro que quieres ser el héroe? El silencio de Nas fue su respuesta. En su celda, Paps hojeaba un libro viejo. No dormía. No podía. Escuchaba cada paso en el pasillo, cada cambio de guardia. Los nuevos oficiales se movían distinto. Demasiado precisos. Demasiado silenciosos. No eran policías. Eran contratistas. Zolotov estaba preparando su jugada final. Y Paps sonrió. Sabía que su nieto venía en camino. A kilómetros de allí, en una oficina de cristal en el piso 42, Zolotov daba instrucciones con voz seca. Todo va según el plan. El viejo tomó la carnada. El nieto vendrá. Solo asegúrense de que cuando llegue, no tenga a dónde volver. Lo que Zolotov no sabía, es que Dante Carter ya no necesitaba permiso. Ni retorno. Solo necesitaba un objetivo. El amanecer rompía sobre la ciudad mientras Dante Carter aterrizaba. No vestía uniforme. No llevaba insignias. Solo una mochila y una mirada que no admitía errores. Recorrió las calles de su infancia. Donde antes jugaba al baloncesto con Paps, ahora solo quedaban aros oxidados y veredas agrietadas. Las casas tenían ventanas tapiadas. La desesperanza colgaba en el aire como una neblina espesa. Afuera de la comisaría, se detuvo. Observó. Analizó. 4 cámaras visibles. 3 policías en la entrada. Una puerta lateral con ángulo ciego. Movimientos torpes. Nerviosismo. El miedo ya estaba sembrado. Entró con paso firme. En la recepción, el sargento Brooks levantó la vista sin interés. ¿Motivo de la visita? Harold Carter. Mi abuelo. Estoy aquí por los cargos falsos. El nombre cayó como una bomba. Brooks se irguió, llevando la mano lentamente a su arma. ¿Tienes identificación? Dante sacó una tarjeta militar. Dante Carter. Sealteam 6. Brooks tragó saliva. Espere aquí. Pero ya era tarde. Landon apareció. Su rostro era rojo, sus ojos duros. Así que el nietecito apareció. Solo vine a darle una oportunidad, dijo Dante con calma. Una sola. ¿Amenaza? No un aviso. La tensión en el aire era casi eléctrica. Grayson, desde su oficina, observaba la escena. Había visto a hombres duros. Pero este se movía como un depredador que ya había cazado muchas veces. Mientras Landon intentaba intimidar, Grayson escribió una nota. Disimuladamente, se la pasó al joven oficial Nas en el pasillo. Una técnica antigua. De agentes encubiertos. Nas leyó más tarde, en la soledad del vestuario, depósito Wilson Street. Unidad 23. La verdad está ahí. Al otro lado de la ciudad, la agente Monroe seguía el rastro financiero. Cada cuenta offshore, cada transferencia, cada documento apuntaba a algo mayor. Lo que al principio parecía un simple caso local, ahora era un esquema federal de lavado, soborno y poder. Su teléfono vibró, un número desconocido. Estacionamiento. Nivel 3.
Una hora. Ella sabía lo que significaba. Alguien desde dentro quería hablar. Dante siguió su primera pista. El apartamento del informante muerto. Oficialmente, suicidio. Pero al ver la escena, supo de inmediato que era ejecución. El desorden, el polvo bajo la cama, el detalle crucial, una tabla suelta en el piso. Debajo, un cuaderno con fechas, nombres, montos. Y un teléfono quemado, que alguien intentó borrar sin éxito. Entonces, el crujido en la puerta. 4 hombres. Equipados. Silenciadores. Precisión militar. El primero no alcanzó a ver el cuchillo. El segundo disparó una vez antes de caer. Los otros 2 intentaron rodearlo, pero con Dante, la distancia no era defensa. Cuando terminó, los 4 estaban en el suelo. El eco de la batalla se disolvía en el silencio del apartamento. Dante respiró hondo. Zolotov estaba dispuesto a gastar mucho para silenciar la verdad. Eso le daba una ventaja, sabía exactamente quién estaba desesperado. Volvió a mirar el cuaderno. Una palabra destacaba en tinta roja: desarrollo. Una fachada. Una excusa. El supuesto proyecto de revitalización urbana era, en realidad, una lavandería de dinero internacional. Y Paps había sido solo la chispa para atraer al verdadero objetivo, él. Si te gusta el vídeo, no olvides darle o like. El sol ya había desaparecido del horizonte cuando Dante se reunió con el agente que lo había citado. Fue en un estacionamiento oscuro, nivel 3, tal como indicaba el mensaje. El hombre temblaba. Miraba a todos lados. No tengo mucho tiempo, susurró. Zolotov está planeando algo grande. Lo del abuelo fue un montaje. Él fue elegido porque sabían que tú vendrías. ¿Por qué yo? Preguntó Dante, sin levantar la voz. Porque tú sabes demasiado. Sobre operaciones, sobre nombres que no deben salir a la luz. Antes de que pudiera decir más, sonaron 2 disparos secos. El informante cayó al suelo. Dante rodó detrás de una columna. El tirador estaba bien posicionado, con entrenamiento militar claro, pero no americano. Cuando Dante respondió con fuego, el asesino ya había escapado. ¿Limpio? Preciso. Monroe llegó minutos después, solo para encontrar el cuerpo y una vaina de bala. Pero eso bastó. Estaban enviando un mensaje: te estamos observando. No sigas. Pero el mensaje surtió el efecto contrario. Dante localizó al siguiente eslabón, un exmilitar conocido como el Carnicero. Un hombre brutal, usado por Zolotov para silenciar a quienes hacían demasiadas preguntas. Lo encontró en un club privado, rodeado de lujos y arrogancia. Dante entró sin ser anunciado. Los guardias no tuvieron oportunidad. El carnicero intentó sacar un arma, pero Dante le torció la muñeca con tal fuerza que el sonido del hueso rompiéndose llenó la habitación. ¿Por qué mi abuelo? Preguntó Dante, mientras el otro gritaba de dolor. Porque tú eres el verdadero problema. Gritó el carnicero. Zolotov necesitaba hacerte venir. 2 minutos después, Dante tenía lo que necesitaba. Mientras el carnicero quedaba inconsciente en el suelo, Dante marcó un número que había conseguido en su propio círculo: Oda agente Monroe. Ya sé lo que están haciendo. El proyecto inmobiliario es una cortina. Están lavando dinero de contratos internacionales, muchos ilegales. ¿Cómo lo sabes? Porque alguien muy desesperado acaba de cantar. En la estación, Nasiba atea unidad de almacenamiento mencionada por Grayson. Encontró o depósito. La dentro, documentos, relatorios, pruebas de manipulacao de evidencias. Estaba todo allí. Cuando virouse, Dante ja estaban a porta. ¿Vienes siguiendo tu conciencia? Ellos amenazaron a mi esposa, susurró Nas. Lo hacen siempre, respondió Dante. Pero solo tienen poder si tú se lo das. Mientras tanto, la agente Monroe se reunía con un segundo informante en otro lugar seguro. Le entregó un disco duro. Zolotov no trabaja solo. Hay políticos, jueces, empresarios, y quieren sacar al abuelo del mapa. Monroe solo necesitaba una cosa más: prueba concreta de que todo el sistema estaba manchado.
Y mientras ella armaba su caso, Zolotov armaba su golpe final. En su celda, Pabst observaba cómo cambiaban los guardias. Los nuevos no se comportaban como policías. Caminaban con precisión. No hablaban. No hacían ruido. Eran contratistas. Armas con uniforme. Pero Pabst no tenía miedo. Sonrió. Porque sabía que en algún punto, entre las sombras, su nieto ya se estaba acercando. La lluvia se había transformado en tormenta. Rayos cortaban el cielo mientras el convoy de 3 vehículos blindados salía discretamente del estacionamiento trasero de la estación. Dentro del último, esposado y vigilado por 2 hombres armados, viajaba Pabst. Pero esos hombres no eran policías. Eran soldados pagados. Contratistas. Al servicio de Zolotov. No digas nada, gruñó uno de ellos. Cuanto menos hables, más tiempo respiras. Pabst no respondió. Solo observó. Cada curva del camino, cada vehículo que pasaban. Su mente trabajaba como en Vietnam. Su cuerpo era viejo, pero su mente era arma. En el otro lado de la ciudad, Dante recibía la notificación, transferencia no oficial. Destino, instalación privada. Hora estimada, medianoche. Van a eliminarlo, dijo a Monroe por teléfono. No dejarán que llegue a juicio. Esto fue una trampa desde el principio. Entonces cambiemos el juego, respondió ella. Dante trazó la ruta en cuestión de minutos. 3 puntos ideales para emboscada. Pero eso era lo que Zolotov esperaría. Dante no atacaría en movimiento. Atacaría cuando ellos pensaran que ya habían ganado. Mientras tanto, en el penthouse de Zolotov, la tensión era evidente. Sus hombres le informaban pérdidas, filtraciones, movimientos de Dante que no lograban anticipar. Las cámaras mostraban cadáveres de sus mejores mercenarios. Él debía estar huyendo, gritó, no cazando. Pero Zolotov no sabía con quién se había metido. En una sala oculta del edificio federal, Monroe y Nas finalizaban a Montagendo dossier. Archivos criptografados, documentos escaneados, audios extraídos de depoimentos, transferencias entre contas en paraísos fiscais. Era o suficiente para derrubar prefeitos, comisarios e jueces. ¿Esto es todo? Preguntó Nas. Aún no, dijo Monroe. Falta la pieza más importante, que Pabst sobreviva. A las 11:47, el convoy se detuvo frente a una instalación industrial abandonada. Un antiguo almacén reconvertido en centro de procesamiento especial. Legalmente, no existía. Los registros del predio decían que era depósito de herramientas. Hora de la despedida, viejo, dijo uno de los contratistas, empujando a Pabst al salir del vehículo. Nadie viene por ti. Nadie se mete con Zolotov. Y entonces, una figura surgió de la sombra. Estás equivocado, dijo Dante, apuntando con su rifle desde la oscuridad. El disparo fue seco. El contratista cayó. Antes de que el segundo pudiera reaccionar, Dante ya estaba sobre él. Un movimiento, una llave, y otro cuerpo inerte cayó al suelo. Pabst se levantó con dificultad. Dante se acercó, le quitó las esposas. ¿Estás bien? Viejo, no roto, respondió Pabst con una media sonrisa. En los monitores de seguridad, los hombres de Zolotov observaron cómo uno por uno sus guardias desaparecían. Algunos estaban inconscientes. Otros, no tuvieron tanta suerte. «Envíen refuerzos ya», gritó Landon por radio desde la estación. «Estamos perdiendo el control». Pero ya era tarde. Monroe había sellado la estación, arrestando a los oficiales corruptos. Grayson había tomado el control del perímetro. Y el pueblo comenzaba a despertar. En redes sociales, las imágenes del arresto de Pabst ya eran virales. La gente salía a la calle. Protestaban. Gritaban nombres. Pedían justicia. Mientras tanto, en el almacén, Dante y Pabst avanzaban juntos. Uno por uno, limpiaban cada pasillo. El viejo enseñando con gestos. El joven ejecutando con precisión. ¿Recuerdas Montana?, preguntó Pabst mientras cargaba un arma caída.
Los cazadores que creían que éramos ciervos. Exacto. Nunca entendieron que los rodeamos. Un grupo de mercenarios intentó una emboscada. Fallaron. Porque mientras ellos pensaban en movimiento, Dante ya estaba pensando en colapso. Y colapsó. Un explosivo colocado en el pasillo sur cerró la ruta de escape. Otro, en el generador principal, apagó las luces. La oscuridad se volvió aliada. Y en la oscuridad, el fantasma cazaba. ¿Qué harías si el sistema se volviera contra tu familia? Dale a me gusta, comenta, justicia para Paps, y prepárate para lo mejor. El almacén estaba envuelto en una oscuridad casi total. Solo los relámpagos iluminaban por breves segundos los pasillos bañados en sudor, pólvora y miedo. Afuera, la lluvia golpeaba como una advertencia. Adentro, el silencio comenzaba a romper el espíritu de los hombres de Zolotov. Los mercenarios se movían en formación, con linternas montadas en sus rifles. Pero cada paso era más inseguro. Uno murmuraba por radio. Otro se adelantaba. Ninguno sabía que ya estaban siendo cazados. Cuando entras a la cueva del león, susurró Paps desde detrás de unas cajas, más te vale saber salir. Dante se deslizaba como una sombra. No emitía un solo sonido. Era como si el propio edificio lo protegiera. El primer mercenario cayó con una llave al cuello. El segundo recibió un disparo limpio al corazón. El tercero intentó correr, pero fue demasiado tarde. En la sala de control de la comisaría, Landon apretaba el puño sobre el escritorio. Su rostro estaba cubierto de sudor, la radio en su mano temblaba. No responden. Los hemos perdido. ¡Maldita sea! Zolotov, desde su penthouse, golpeó la mesa con furia. Su imperio comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo puede un solo hombre desmantelar todo esto? La respuesta nunca llegó. Porque Dante no era solo un hombre. Era un fantasma con nombre, con misión, con sangre en las venas y guerra en el corazón. Mientras tanto, en una unidad móvil del FBI, la agente Monroe finalizaba la carga del dossier construido con Nash. Habían cruzado nombres, contratos, pruebas visuales y transferencias internacionales. Era una red criminal con tentáculos en todas las instituciones de la ciudad. Ella llamó a Grayson. Todo está listo. Entonces es hora, respondió él desde su coche, frente a la estación. La ciudad está despertando. En las redes sociales, los vídeos del arresto de Paps circulaban como fuego. Almohadilla Justicia para Pops y almohadilla El fantasma es real se convirtieron en tendencia nacional. Los noticieros comenzaron a cubrir la historia en vivo. La gente salía a las calles. Algunos encendían velas frente a la estación. Otros gritaban los nombres de los corruptos. Y algunos se armaban con pruebas. Con denuncias. Con memoria. Dentro del almacén, solo quedaban 2 hombres entre Dante y la salida. Exmilitares rusos. Profesionales. Letales. Pero también humanos. Dante se deslizó entre las sombras con una precisión casi inhumana. Un disparo. Un movimiento. Uno cayó. El otro reaccionó con rapidez, pero no con suficiente. Cuerpo a cuerpo, Dante era invencible. Silencio de nuevo. ¿Estás herido?, preguntó Paps, saliendo desde una esquina. No físicamente, respondió Dante, respirando agitado. Pero si estoy cansado de ver siempre lo mismo. Entonces hagamos que esta vez sea diferente. En la cima del poder, Zolotov recibía las últimas noticias. Están todos fuera de combate. No hay más defensa. Intentó huir. Pero cuando abrió la puerta de su ascensor privado, Dante estaba allí. ¿Cómo?, balbuceó el magnate, pálido, tembloroso. Llevo vigilándote desde que comenzaste este juego. Zolotov intentó sacar un arma, pero Dante fue más rápido. La desvió con un golpe seco. El magnate cayó al suelo. ¿Me vas a matar?, preguntó, con voz rota. No. Vas a vivir. Vas a mirar cómo todo lo que construiste se derrumba. Y el mundo va a saber exactamente quién eres.
Paps apareció detrás de él, con la misma calma de siempre. Nosotros no matamos por placer. Castigamos con verdad. En ese instante, la agente Monroe entró con su equipo. Víctor Zolotov fue arrestado. El imperio se desplomaba. No con una explosión, sino con justicia. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, pero ahora parecía otra. Las luces de la prensa iluminaban las fachadas de los edificios del gobierno. Las sirenas no eran de emergencia, eran señal de limpieza. Agentes federales se movían como hormigas decididas. Lo que una vez fue impunidad, ahora era objetivo. En la estación de policía, la agente Monroe caminaba por los pasillos con paso firme. A su lado, el detective Grayson sostenía una caja llena de archivos incautados. Esto va más allá de lo que imaginábamos, dijo él, mirando los nombres en las carpetas. Jueces, fiscales, empresarios. No era una red. Era una estructura. Y se está cayendo, respondió Monroe. Pero falta la última pieza, el mensaje. No basta con arrestarlos. La gente necesita saber lo que pasó. Necesita ver que no fue un accidente. Fue una conspiración. En su celda, Zolotov no decía nada. Sus abogados no sabían qué hacer. Los canales de noticias no paraban de transmitir los detalles, como había manipulado licitaciones, comprado policías, forjado pruebas. Como había elegido a Paps como carnada para atrapar a Dante. Pero el mundo estaba escuchando ahora. En el diner de May, Paps bebía su café en su mesa habitual. Por primera vez en semanas, la taza no temblaba en su mano. Sara, la joven camarera, se le acercó. ¿Está todo bien, señor Carter? Ahora lo está, respondió él, sin levantar la voz. Pero no significa que terminó. ¿Volverán? Siempre vuelven. Pero ahora sabrán que no estamos solos. Al otro lado del local, Dante observaba en silencio. No usaba uniforme. No necesitaba uno. La gente que entraba lo saludaba con respeto, algunos con admiración. Otros con temor. No por lo que era capaz de hacer, sino por lo que estaba dispuesto a hacer por su abuelo. Por su familia. Por la verdad. Mientras tanto, la agente Monroe estaba de pie frente a las cámaras de la prensa. La operación ha sido desmantelada. Hemos iniciado procesos judiciales contra más de 40 funcionarios. Esto no es solo una victoria legal. Es un aviso. La corrupción ya no es invisible. Y la justicia, ya no pide permiso. Los periodistas disparaban preguntas. ¿Qué pasará con los fondos desviados? ¿Habrá reformas? ¿Y Dante Carter? Monroe se limitó a sonreír. Algunas personas prefieren trabajar en las sombras. En otro punto de la ciudad, el oficial Nash se despedía de su antigua casa. Su esposa, embarazada, lo abrazaba con fuerza. «¿Lo hiciste bien?», le susurró ella. «Teníamos que hacerlo», respondió él. Habían aceptado el programa de protección a testigos. Una nueva vida en otro estado. Pero se iban sabiendo que hicieron lo correcto. Antes de cerrar la puerta por última vez, Nash dejó una nota sobre su escritorio. La lealtad no es obedecer al poder. Es proteger a los inocentes. Esa noche, el alcalde fue arrestado al intentar abandonar el país. El comisario fue hallado escondido en una propiedad rural. La fiscal que firmó la orden contra Paps confesó a cambio de reducción de condena. Pero ni Dante ni Paps celebraban. Sabían que el sistema no se cura con una batalla. Es como una grieta en una presa, dijo Paps. Si no la vigilas, vuelve a romperse. Por eso seguiremos aquí, respondió Dante. Por eso no podemos irnos. La ciudad comenzaba a cambiar. Reuniones comunitarias, comités ciudadanos, nuevos líderes que no debían favores a nadie. Pero el mayor cambio era invisible, el miedo había cambiado de bando. Porque ahora, los corruptos miraban por encima del hombro. Ahora sabían que alguien los observaba. Meses habían pasado desde la noche en que la ciudad se quebró y volvió a construirse con manos nuevas. No fue fácil. Tampoco fue limpio. Algunos cargos fueron descartados por tecnicismos.
Otros se perdieron entre lagunas legales. Pero lo esencial había cambiado, la gente ya no tenía miedo de hablar. En el centro de detención federal, Zolotov seguía en aislamiento. Su imperio había sido desmantelado. Sus bienes congelados. Sus contactos, expuestos. Pero no era la cárcel lo que lo había quebrado. Era la derrota pública. Ver su rostro en las noticias como sinónimo de traición. Saber que el mundo sabía que fue vencido, por un viejo soldado y su nieto. Pabst caminaba por el cementerio militar con una flor en la mano. Se detuvo frente a una lápida sin nombre. Este lugar está lleno de gente que luchó por algo más grande que ellos, dijo en voz baja. A su lado, Dante observaba en silencio. Algunos cayeron por balas. Otros por sistemas que los olvidaron, añadió Pabst. No dejaré que nos pase lo mismo. No lo haremos, respondió Dante. Desde ese día, ambos habían continuado trabajando en las sombras. Silenciosamente. Ayudando a otras comunidades a identificar corrupción. A proteger a los vulnerables. A formar una nueva generación de vigilantes con propósito. En una ceremonia pública, el joven Tommy Grayson, hijo del detective Grayson y su esposa fallecida, recibía su placa como nuevo oficial de policía. El auditorio estalló en aplausos. En la primera fila, su padre lo observaba con lágrimas silenciosas. Pabst y Dante también estaban allí, sentados al fondo. No como héroes, sino como testigos. ¿Sabes qué significa eso? Preguntó Pabst mientras el muchacho juraba proteger la ley. Sí, respondió Dante. Significa que no hicimos todo esto para nada. La agente Monroe ahora lideraba un equipo especial dentro del FBI. Su unidad no tenía nombre público. Solo una misión, detectar redes de corrupción antes de que se enraícen. Usaba los datos recolectados durante el caso Zolotov como modelo nacional. Pabst Carter y su nieto probaron algo que todos sabíamos pero nadie se atrevía a decir, declaró en una entrevista. Que un solo acto de integridad puede derrumbar un castillo de mentiras. En la misma entrevista, al ser preguntada por Dante, respondió con una sonrisa. Los verdaderos fantasmas nunca desaparecen. Solo se aseguran de que el sistema no se duerma otra vez. El diner de May, ahora renovado, tenía una pared con recortes de noticias, veterano inocente libera ciudad de red criminal, nieto vengador o héroe silencioso, una ciudad despierta con el rugido de un fantasma. Pabst, como siempre, tomaba su café en la mesa de la esquina. Sara, ahora dueña del local, le servía con orgullo. Ya me contaron que ayudó a otra familia en Denver la semana pasada, dijo con una sonrisa. Uno hace lo que puede, respondió Pabst, sin darse importancia. En la ventana, Dante observaba la ciudad. ¿Listo para lo que viene? Preguntó Pabst sin mirarlo. Nunca se está listo. Pero se aprende a no temerle, respondió él. Desde Washington hasta pueblos olvidados, la historia de Pabst y Dante se convirtió en leyenda urbana. Algunos decían que el nieto era un agente fuera del sistema. Otros que el abuelo era parte de una vieja unidad de justicia encubierta. La verdad era mucho más simple, eran dos hombres cansados de ver el mundo romperse, y valientes lo suficiente como para sostenerlo. Y así, en una ciudad que aprendió a respirar de nuevo, en una nación que empezaba a mirar hacia adentro, un abuelo y su nieto seguían caminando juntos. Uno enseñando. El otro actuando. Ambos sabiendo que a veces, la única forma de vencer la oscuridad, es ser la sombra que la vigila. Porque algunas guerras no terminan con balas. Terminan con memoria. Si esta historia tocó algo en ti, comparte este video. Comenta El legado continúa y suscríbete para más relatos donde la verdad no necesita permiso. Porque mientras exista injusticia, habrá quienes estén dispuestos a pelearla, incluso en las sombras.